Gracias, pastor. Dios le bendiga a todos, los hermanos y hermanas que están presentes y los que nos están viendo a través de las plataformas por internet. Así que prácticamente, como dice el pastor, ¿verdad? Hoy concluimos esta sección de estos 6 libros, Génesis, ¿verdad? Ya cogimos Génesis, o primero pues, tuvimos una introducción, ¿recuerdan? Una introducción en el mes de marzo, Génesis. Cogimos 2 clases para Génesis por la amplitud de la información, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Deuteronomio y ya Josué, que ya se dio, ¿no? Usted tiene las hojas allí, ¿verdad? Prácticamente todos los slides que vamos a estar presentando, ustedes lo tienen ahí con ustedes, eso es para ustedes, así que lo pueden escribir si quieren, anotar lo que ustedes quieran en esas hojas. También están las preguntas, son 3 nada más, para que la contesten y luego la puedan entregar. En el primer slide que aparece un mapa que dice geografía de Génesis a Deuteronomio. Ahí me gustó este mapa porque prácticamente te da, ¿verdad? Esos primeros libros. Génesis pues, tiene prácticamente, si no lo quiere ubicar geográficamente, pues tiende a irse, ¿verdad?, por todo ese territorio, de lo que hoy se conoce como Palestina, hasta el norte, y luego también entre los ríos Tigris y Éufrates, que son las líneas verdes, que ahí donde estaba, ¿verdad?, Babilonia, o donde está ahora Irán, ¿verdad? Prácticamente Génesis cubre toda esa parte, ¿no? Hay mucha gente que como que resisten un poco la parte conectar Génesis geográficamente, pero sí lo podemos hacer por Génesis 2, porque Génesis 2 mencionan ciertos ríos y de esos ciertos ríos que se mencionan en Génesis 2, hay 2 ríos que son Tigris y Éufrates. Pero no son ríos inventados y no creo que sea simbólico tampoco. Así que esos 2 ríos son los que ven ahí en esas líneas verdes. Así que posiblemente, ¿verdad? Claro, el lugar del Edén no se sabe exactamente, pero tiene que estar en un lugar, en los puntos donde se unen los ríos. Cuando vamos al Éxodo, ya sabemos que la historia de Éxodo estaba en Egipto. Ahí es toda la historia de Éxodo, saliendo de Egipto, ¿verdad? División del mar, cruzan o pasan al desierto del Sinaí. Y ahí se queda Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en las faldas del monte. ¿Okay? Termina Éxodo, todavía Israel está en las faldas del monte Sinaí. Cuando empieza, ¿verdad?, el libro de Levítico, pues prácticamente todavía Israel está en las faldas del monte Sinaí. Los expertos ponen más o menos aproximadamente 1 año que Israel está en esa área del Sinaí. Ya en el libro de Números comienza Israel estando en el mismo lugar, pero ya ahí en Números Israel comienza su trayectoria hacia la tierra prometida. O sea que ya en Números Israel continúa su viaje. Tanto en final de Éxodo y Levítico está en el Sinaí y en Números continúa el viaje, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Se quedan dando 40 años en el desierto. Y entonces ahí es que viene el libro de Deuteronomio. A final de esas vueltas que dieron todos esos años, ahí empieza Deuteronomio, con el pueblo en la región de Moab. En el segundo slide aparece el mapita, y ahí es que damos la información, ¿verdad?, que el libro de Deuteronomio comienza con Israel acampando en ¿verdad?, en el este del río Jordán, o sea, al otro lado del río Jordán, porque el lado contrario es la tierra prometida. Así que están al este del río Jordán, especialmente en el valle de Arabá, en la tierra de Moab. Ahí está el pueblo de Israel, con Moisés. Antes que el pueblo cruzara el río hacia la tierra prometida, Moisés pronunció, ¿verdad?, un inspirado discurso indicando cómo habrían de vivir. Y ese es el libro de Deuteronomio. Los discursos de Moisés en Moab, ¿verdad?, en el este del río Jordán, dando discurso al pueblo de Israel. Ese es el libro de Deuteronomio. Porque el Israel no pasa a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio. Eso sucede en en Josué, que fue lo que vimos el miércoles pasado. Así que Deuteronomio, Israel está detenido en esa región, al este del río Jordán,
en el Arabá, la región de Moab. Es un evento histórico importante en Israel. Y ahí les pongo la estructura del libro, el esquema del libro, su estructura. Tenemos como primer tema, primer discurso introductorio de Moisés, del capítulo 1 al capítulo 4. Segundo discurso. ¿Ves? Que son diferentes discursos que Moisés da al pueblo de Israel. Primer discurso del 1 al 4. Segundo discurso introductorio de Moisés del 5 al 11. Del 12 al 26, que sería como el centro del libro, ¿no? Eso se llama código deuteronómico, ¿verdad? Ahí hay diferentes leyes, diferentes mensajes importantes que luego posteriormente, ¿verdad?, vamos a tocar. Cuarto tema, la celebración de la alianza, 27 y 28. Quinto tema, el último discurso de Moisés. El último discurso, así que eso sería el tercero, del 29 al 30. Y entonces en el 31 empieza una despedida de Moisés. Moisés se está despidiendo. ¿Okay? Moisés sabía que ya no iba a entrar y se estaba despidiendo. Ahí hay dos poemas, capítulo 32, capítulo 33, en medio de la despedida de Moisés. Así que tenemos ahí el 31, el 32 y el 33 en ese sermón y en esos dos poemas. Y el último tema es la muerte de Moisés, capítulo 34. ¿Ok? Esa es la estructura del libro. Primer discurso, segundo discurso, código deuteronómico, celebración de la alianza, tercer discurso o último discurso, despedida y la historia de la muerte de Moisés. Ese es el libro de Deuteronomio. Ya estamos, nos podemos ir. Nos vamos a ir. Este título del libro se toma de las primeras palabras. Es la misma explicación que tuvimos en Génesis, en Éxodo, en Levítico y Deuteronomio. El título original del libro es las primeras palabras que aparecen en el verso 1. ¿Ok? Que dice, estas son las palabras. Ese es el título. ¿Ok? En hebreo, claro, es Ele Edebarim. ¿Ok? Acuérdense que las palabras en hebreo, cuando terminan en im, es plural. ¿Ok? Ele Edebarim, ¿verdad? Estas son las palabras en plural. Palabras en plural. Si no tuviera esa pronunciación al final de im, sería singular. Pero esto no dice esta es la palabra, no. Estas son las palabras. Edebarim. ¿Okay? Ese es el nombre del libro en su parte original, ¿no? El nombre de Deuteronomio, que es el que tenemos nosotros, no sale de la cultura judía, sale de la Septuaginta, que es la misma explicación que dimos en los libros anteriores. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Unos judíos que estaban en Alejandría, 250 antes de Cristo, empiezan a traducir del hebreo al griego. De ahí sale el título Deuteronomio, que es de una palabra griega. Deutero, que significa segunda. Nomos es ley, o sea, segunda ley. ¿Okay? En hebreo es, estas son las palabras. Y en griego es, segunda ley. Ahí les pongo una lista de los primeros 5 libros de cómo originalmente se llamaron en hebreo. Así que estamos repasando información de clases anteriores. Génesis, Bereshit, en el comienzo, Éxodo, Shemot, estos son los nombres, Levítico, Huequirá, el Señor llamó, Números, Midbar, en el desierto, y Deuteronomio, Adebarim. Estas son las palabras. Esos son los nombres originales de estos 5 libros. Los otros nombres que conocemos, que tenemos contando nosotros, ya saben que eso sale de la Septuaginta. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Salen de la Septuaginta, no de la Biblia hebrea. ¿Ok? Dado que la ley presenta Deuteronomio 12 al 26 era parecida, no igual, muy importante, la ley presentada en este libro era parecida, no igual, a la ley en Éxodo, capítulo 20-24. Se le consideró como una segunda ley.
Deuteronomio 7:18. Claro, muchos académicos dicen que esta expresión segunda ley, muchos la ven desafortunada por cuanto este libro no es una mera repetición de lo que vemos en Éxodo o una copia de la ley ya que se había promulgado. Es la ley en Éxodo, pero acondicionada a las condiciones históricas de Deuteronomio. ¿Ok? Eso, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Así que se trata de una recapitulación hecha durante circunstancias particulares. Acuérdense que en Éxodo Israel estaba en el desierto. Así que las leyes que están ahí son Israel en el desierto. Las leyes están escritas y formuladas en esa condición en el desierto. Ya aquí en Deuteronomio, ya Israel terminó su trayectoria en el desierto y está a punto de entrar a la tierra prometida, que no es un desierto, son ciudades, casas. Así que esa ley que está hecha para el desierto, ahora se va a condicionar para una nueva vida en la ciudad, en la tierra prometida. Así que no es una mera repetición. Es leyes acondicionadas al contexto histórico de Deuteronomio. ¿Ok? Y ahí está la importancia de Deuteronomio. Acuérdense de las tres preguntitas. Pues la primera pregunta está contestada aquí. Como siempre, ¿verdad? Usted y yo, eso acá entre usted y yo. No le diga a Matías que le estoy diciendo dónde está la contestación. Es un secreto entre usted y yo. El segundo punto que está ahí es la ley expresada en forma exhortativa. La primera pregunta dice, ¿en qué forma está expresada la ley en el libro de Deuteronomio? Ahí está la contestación. La ley está expresada en forma exhortativa, en forma de exhortación. ¿Ok? Esa es la contestación a la pregunta. ¿De qué forma está expresada la ley en el libro de Deuteronomio? En forma exhortativa. Moisés está dando una exhortación. Así que el libro está formulado como el discurso de despedida y exhortación de Moisés a las tribus de Israel, que están en las llanuras de Moab, en la Transjordania. ¿Okay? Es un llamado, o sea, Moisés en su exhortación hace un llamado para que vivan en fidelidad y obediencia en la tierra que van a conquistar. Y ahí podemos comparar, ¿verdad? Como está ahí, Números 33:50 y Deuteronomio 1:5. En Deuteronomio, el discurso de Moisés está dividido en tres partes, que ya las mencionamos, ¿verdad? Esas tres partes y están también expresadas en parte, en algunos lugares, en primera persona. Cosas que quizás no vimos en Éxodo ni en Números, en Deuteronomio se ven más frecuentemente. Que hay pasajes que están en primera persona. Y eso ayuda mucho a pensar de que Moisés escribió esos pasajes particulares. A diferencia del libro de Éxodo, ¿verdad? Como ya dijimos, que la figura de Moisés se destaca como mediador y se habla en él en tercera persona. Y ahí están algunos pasajes. Una comparación entre los dos bloques de leyes, o sea, Éxodo y Deuteronomio, revela características, ¿verdad? Muy interesantes. ¿Cuáles son? En Éxodo 23:10-11 se presupone una comunidad de agricultores para que dejen descansar a la tierra cada 7 años, a fin de que los pobres puedan sobrevivir de lo que recojan en ella. En Deuteronomio se añaden regulaciones, leyes, estatutos para perdonar las deudas de los pobres cada 7 años. E incluye los casos de préstamos a los extranjeros. Ese de los extranjeros no está en Éxodo, está en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque al estar en la tierra prometida, ya saben que eso es un lugar específico, estático, y el tema de extranjeros va a ser mucho más sobresaliente que lo que estaban viviendo en el desierto. Y por eso la ley ahora se acomoda a las circunstancias del momento de Deuteronomio.
Así que lo que evidencia aquí es una población que vive en una economía urbana que va más allá de una pequeña comunidad agrícola. Así que el libro de Deuteronomio tiene el propósito de instruir y persuadir al pueblo para que mantenga el pacto con su Dios, o sea, con Yahvé, el pacto que Dios hizo con ellos en el monte, ¿verdad? Horeb o Sinaí, que eso está en Éxodo. El mensaje le ofreció al pueblo una nueva oportunidad para obedecer al pacto. Por eso que usted ve que Moisés en los primeros capítulos da unas historias ahí trágicas de cuántas veces, ¿verdad?, el pueblo había fallado, le había sido desobediente a Dios. Y ahora Moisés está diciendo, tenemos otra oportunidad ahora, vamos a aprovecharla. El pensamiento es ustedes. Acuérdense que, y aquí en este argumento, pues resalta la importancia de Deuteronomio. Lo que Moisés tiene al frente no es simplemente el pueblo de Israel. Son personas que salieron de Egipto menor de 20 años o nacieron en el desierto. Claro, menos Josué y Caleb. Ya se sabe que esos dos siguieron por ahí. Porque ni Moisés ni Aarón van a entrar, solamente Josué y Caleb. Los demás, los millones, 3 millones, 4 millones de personas, son los que salieron de 20 años para abajo, jóvenes de Egipto, y los que nacieron en el desierto. Así que lo que Moisés tiene al frente, posiblemente no vieron el mar dividirse. Y no tuvieron las experiencias al comienzo del caminar en el desierto. Moisés tiene que volver a repetir la historia porque lo que tiene al frente no saben, no tuvieron la experiencia. Y ahí está una de las importancias de Deuteronomio. Moisés resaltando las cosas que Dios hizo por el pueblo, porque lo que tiene de frente es otra generación. Otra generación. ¿Se acuerdan que el profesor el miércoles pasado habló de los guerreros habían muerto, ¿verdad?, en los 40 años? Pues para ser guerrero era 20 años para arriba. Por eso le mencioné el 20 años, no le mencioné guerrero. Es lo mismo. Para ser guerrero era 20 años para arriba. 20 años para abajo, pues se consideraba un joven, un niño, y no participaba en la guerra. Así que los que murieron los que murieron en el desierto son los de 20 años para adelante. Y la mayoría que sabemos que nacieron en el desierto. ¿Ok? Así que tienen que escuchar esta exhortación, tienen que escuchar esta ley nuevamente. Por eso muchas circunstancias de Éxodo como que se repiten en Deuteronomio, pero es Dios mismo dándole la experiencia a esta nueva generación para darle otra oportunidad para entonces sea fiel a Dios. Dios es un Dios de oportunidad. En este pasaje se ve clarísimo, clarísimo. Dios vuelve a la ABC, a los primeros pasos. Dios sabe que tiene otra generación al frente. Y esta es más importante porque esta es la que va a entrar a la tierra prometida. Así que es importante para Dios cómo esta gente va a entrar a la tierra prometida, qué condición espiritual están. Así que es importante que ellos escuchen estos 3 discursos de Moisés. Como contraste en Deuteronomio, la ley es presentada como un conjunto y comentada hasta cierto punto. Te da la ley y te hace unos comentarios. Esa es otra diferencia de Deuteronomio y Éxodo. A darse Deuteronomio habían ya transcurrido aproximadamente 38 años desde que se había dado la mayor parte de las disposiciones de la legislación, ¿verdad? Eso es la experiencia de Éxodo en el Sinaí. La nueva generación estaba en vísperas de apoderarse de Canaán, de la tierra prometida. Y es aquí convocada a fin de escuchar la ley de la nación, para aprender a aplicar sus principios a las nuevas circunstancias que se avecinaban. Aquí es importante la conquista, pero más importante es conquistar obedeciendo y entendiendo la palabra de Dios. Así que para Dios es tan importante la conquista como tan importante que este pueblo entienda y comprenda que Él es Dios que les ama y que siempre está dispuesto a ayudarles, a estar con ellos, a guiarlos en el momento difícil. Que ellos entendieran eso exactamente. Porque lo que estaban por enfrentar no era nada fácil. Ya sabemos.
las guerras, ¿verdad? Las batallas, los conflictos que vemos en el libro de Josué. Cuando entramos en la problemática de la autoría, es más o menos la misma discusión que tuvimos con los demás libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Número. En la autoría del Deuteronomio existen varias hipótesis al respecto. Dos principales, claro, la tradicional y lo que se llama la moderna, ¿no? La tradicional, donde el judaísmo antiguo y la tradición cristiana enseña que Moisés es el autor total del libro, total, del capítulo 1 al capítulo 34. Y la moderna, donde se enseña que Moisés es parte de diferentes autores que escribieron en diferentes etapas en la historia de Israel, terminando en una sola obra. Esas son las dos posiciones. ¿Okay? Etapas que son desde la época de Moisés, época monárquica, antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Según la posición tradicional, el mismo libro atribuye porciones en primera persona directamente a la mano de Moisés. Ahí están los versículos donde están en primera persona. Pero no son todos. No es todo el libro que está en primera persona. Son esos versos nada más. Otros libros del Antiguo Testamento hablan del volumen o libro de la ley de Moisés, así se expresan. Ahí están los pasajes bíblicos. Y también vemos autores del Nuevo Testamento haciendo la misma referencia. Las palabras de Moisés, lo que Moisés dijo. Para los comentaristas modernos es claro que hay discrepancias que requieren explicación con respecto a la autoría total de Moisés y son las siguientes. Les puse solamente algunas nada más, ¿verdad? Pero no coge mucho espacio. A pesar de gran parte del centro del libro que está en primera persona, que eso se ve, se indica que fue escrito por Moisés, el principio del libro y el final del libro está en tercera persona. ¿Ok? Capítulo 1, del 1 al 5, verso 31, perdón, capítulo 31, capítulo 32, 44 al 34. Cuando leemos Deuteronomio 2:12, que dice, y en Seir habitaron ante los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los destruyeron delante de sí, y moraron en lugar de ellos, como, fíjense que esa parte, como dice, como hizo Israel en la tierra de su posesión, que les dio Jehová. Esa última parte de ese verso, de Deuteronomio 2:12, surge la pregunta, ¿cómo pudo Moisés escribir cuando las palabras presuponen una época en que los israelitas ya estaban en posesión de Canaán? Tuvo que ser un autor posterior al evento. Así que, como hemos hablado en otros estudios, y los profesores lo han mencionado también, en el aspecto literario tenemos esta teoría que es bastante aceptada en la academia por este señor llamado Julius Wellhausen, la cual afirma que el Pentateuco adquirió su forma presente en una serie de etapas de varios siglos en la que se articularon 4 documentos distintos, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Se los pongo otra vez ahí. La fuente yavista, que se identifica con la J, la fuente eloísta, se identifica con la E, la fuente deuteronomista con la D y la fuente sacerdotal con la P. Y estas 4 fuentes, pues, la teoría enseña que se funcionaron entre ellas y van formando todo este texto, ¿verdad?, del Pentateuco. Esa es la teoría de Wellhausen. Que no es que sale de la nada, salen por las preguntas que ya hemos hecho. Gracias. Con las preguntas que ya hemos hecho del texto, que se ve que Moisés pues, no pudo ser el autor. Y no mencionamos que el capítulo 34 es la muerte de Moisés. Y usted sabe que los muertos no escriben, así que no puede ser Moisés.
Entonces, la teoría de Walhalla trata de contestar estas preguntas con esta teoría. ¿Ok? Ahí les pongo una tablita porque cada fuente, yavista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, tiene sus características. La teoría no es tan sencilla, tiene un montón de explicación y él le puso encontró que cada fuente tiene unas características y se las pongo ahí en esa tablita. Énfasis en Judá, el yavista, los documentos que le identifica como yavista, es que hacen énfasis en Judá, enfatiza a los líderes, discurso antropomórfico sobre Dios, que le pone características humanas a Dios. Dios camina y habla con nosotros, una frase y una enseñanza que se repiten. Dios es Yahvé, o el tetagrama, y utiliza la palabra Sinaí cuando se refiere al monte. Los eloístas dan énfasis al norte de Israel, enfatiza lo profético, es un discurso refinado sobre Dios, Dios habla en sueños, y aquí Dios no es Yahvé, Dios es Elohim. Y el monte no es Sinaí, es Horeb. ¿Ves? Son fuentes, cuando le identifica estas características, pues la va identificando. Sacerdotal, pues también tiene sus características. También hace énfasis en Judá, enfatiza el culto, discurso majestuoso sobre Dios, enfoque sectario hacia Dios, Dios es Elohim, tiene genealogías y listas. Estas listas que vemos ahí, que no nos gusta leer, pues son, según esta teoría, son de la fuente sacerdotal. Y la última, la deuteronomista, que hace énfasis en el santuario central, subraya la fidelidad a Jerusalén, discurso que recuerda la obra de Dios, hace un enfoque moralista, Dios es Yahvé, tiene sermones largos. Son características de la fuente deuteronomista. Nada, les dejo ahí la tablita para que usted tenga la información de las características de cada fuente según esta teoría. ¿Por qué quisimos traerlo si ya se había hablado? Por el libro de Deuteronomio. Porque, como notaron, hay una fuente que se llama fuente deuteronomista. En la fuente deuteronomista, conocida como en las siglas en inglés DH, que he traducido es Historia Deuteronomista, el corazón del documento particularmente está en el centro del libro, que son del 12 al 26. De ahí la asociación con la fuente o el término deuteronomista. Porque el texto más fuerte, más conocido en esa fuente, son esos capítulos, 12 al 26 de Deuteronomio. Igual que el documento eloísta, deuteronomista también se atribuye a círculos de tribus en el reino del norte. Su relato comienza y se contextualiza con el repaso que Moisés hizo de la ley en la llanura de Moab antes de su muerte. Así que este relato comienza en el libro de Deuteronomio e incluye los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. A todo eso le llaman fuente deuteronomista. Estas tradiciones se preservaron en contextos socioculturales con las asambleas públicas de renovación del pacto entre Yahvé e Israel. Por ejemplo, el descubrimiento en el templo del libro de la ley en el año 622 a.C. se asocia con una de las versiones iniciales de Deuteronomio. ¿Se acuerdan de esa historia? Este fue el libro que desató la extensa reforma social y religiosa del rey Josías. Segunda de Reyes 22, 3 al 10. Los académicos dicen que lo que se encontró allí fue ese documento que se concentraba en ese centro de Deuteronomio, ¿verdad? Que ahí el rey, ¿se acuerdan? Que el texto dice que se rasgó los vestidos, porque se dio cuenta que lo que estaba escrito ahí no estaban viviendo la palabra de Dios en el momento actual. Y su tristeza fue tan grande y tan grande que se rasgó en símbolo, ¿verdad?, de humillación. Y espérate, y ahora no estamos obedeciendo en nada la palabra de Dios. Estamos fuera del lugar. Por eso es que es importante estudiar la palabra del Señor.
para tener esa buena relación con Dios. Israel había perdido esa conexión hasta que no encontraron el libro de la ley. Se cree que las reformas llevadas a cabo también por Nehemías para la comunidad post-exílica en parte se basaron de este documento también, deuteronomista. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Verdad? Estamos hablando de post-exilio, o sea, siglo VI. Hubieron 4 hombres principales que hicieron cambios en el regreso a Judá después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Zorobabel es uno de ellos, un gobernador que fue enviado y con él regresaron miles de personas. Zorobabel, ¿verdad? Lo podemos ver en pedazos en los libros de Nehemías y Esdras. Él fue el que se encargó de construir el templo. Y ahí están las historias, se le complicó, se detuvo la obra, tuvo que empezar otra vez. Esdras, que fue otro más, hizo una reforma completamente religiosa. Trabajó con el texto, con la traducción. ¿Qué no hizo Esdras? Y Nehemías, y usted sabe que se dedicó a la reconstrucción de las murallas. O sea que tanto Zorobabel como Esdras como Nehemías, pues entonces prácticamente, dije 4, son 3. Zorobabel, Nehemías y Esdras, los 3 se dedicaron a levantar nuevamente. No el aspecto físico de la muralla y el templo. No, la fe en Dios, la reforma religiosa que hacía falta. Pero, ¿verdad? Cuando lleguemos allá en esos libros, ¿verdad? Te estaremos dando detalles de todas esas historias que son impactantes, cómo se desarrolló esta reforma. Ahora vamos a pasar, ¿verdad? A tratar de resumir todo el libro. Y como les dije, en primera parte del libro está el primer discurso de Moisés. Ahí estamos hasta ahora, ¿verdad? Vamos a coger del 1 al 4. Este primer discurso de Moisés no solo se emplea para introducir y comprender todo el mensaje del libro de Deuteronomio, sino que también sirve para introducir la obra y el mensaje que llevan los libros desde Josué hasta Segunda de Reyes. También observamos que la historia que relata el Pentateuco no termina con el libro de Deuteronomio, sino continúa en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los especialistas señalan que desde Éxodo hasta Números hemos visto que las instrucciones y leyes del Pentateuco se han presentado como las palabras de Dios ofrecidas a través de Moisés. Con excepción del Decálogo, que fueron palabras que se pueden llamar palabras directas, ¿no? Como si fuera un dictado. Esas son directos de parte de Dios. Las demás fueron palabras que fueron a Moisés y Moisés se las transmitió al pueblo. Los 3 primeros capítulos de los 4 de Deuteronomio, que abarca este primer discurso de Moisés, ofrecen un repaso ¿de qué? De la historia de Israel, de su travesía desde el monte de Dios hasta las llanuras de Moab. Ese fue el resumen que les dije que Moisés da al principio. El primer capítulo presenta a Moisés compartiendo sus memorias, destacando las situaciones adversas que vivió el pueblo a través de aquella peregrinación. O sea que no solamente te va a dar las cositas bonitas, los finales felices, no, también dice las tragedias y las consecuencias negativas que trajo la desobediencia. Lo hizo con toda la intención. Porque acuérdense que está preparando a esta nueva generación para que entre a la tierra prometida. Vemos a Moisés comenzando el relato desde la revelación en el monte de Dios. Aquí se da el nombre de Horeb en Deuteronomio, ¿verdad? Ya dijimos que en Éxodo de Sinaí y aquí se menciona Horeb. El monte, ¿verdad? Ya lo hemos hablado cuando dimos el estudio de Éxodo. Es bien importante en este Pentateuco, ¿verdad? Porque es el símbolo, ¿verdad? De ese contacto de Dios con el pueblo. El interés principal es darle fuerza a la historia que se relata, relacionándola con la revelación y la acción de Dios durante todo ese tiempo. Dios estuvo presente, su revelación, su acción. En esos 40 años Dios no cogió vacaciones, estuvo constantemente con el pueblo de Israel. En sus bajas y en sus altas. Y eso es otra característica importante de Dios.
Lamentablemente muchos tienen un Dios que está detrás de nosotros con una correa esperando que nosotros hagamos algo malo para dar un correazo. Pero ese no es el Dios verdadero. ¿Verdad? Y esa es más o menos la experiencia que tuvo Lutero, ¿no? Tenía un Dios parecido así. Y por eso era tan estricto en su vida diaria, en su vida personal. Y tan pronto tiene un pensamiento, se daba el latigazo, correazo, dormía en las vigas. Porque él pensaba que si torturaba el cuerpo, pues también sometía el pecado. ¿Verdad? Pero cuando el Señor lo guió, releyó Romanos, releyó Gálatas, se dio cuenta que Dios no es así. Que Dios nos guía a través de este caminar. Que sí hay consecuencias de nuestra desobediencia, pero Dios está como un buen maestro, un buen pastor, ayudándonos a pasar por el desierto. Y eso es parte del mensaje de Deuteronomio. Se alude a los 40 años en el desierto para traer a la memoria una serie de problemas que vivió el pueblo. Se hace referencia especial a la vieja generación que debido a sus rebeliones y falta de fidelidad a Dios no entrará a la tierra. Esta sesión también sirve para entrelazar este recuento histórico al inicio del libro con todos los eventos anteriores que se han presentado en los libros del Pentateuco. Así que esta experiencia, por decirlo así, negativa de esta generación que pereció, se impregna, se levanta como una predicación, como un ejemplo para todas las naciones, especialmente esa generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Aún el apóstol Pablo en Corintios utiliza ese ejemplo. Esa expresión de Pablo: si Dios no perdonó aún aquello, ¿cuánto más ustedes? Hablándole a los gentiles. Tengan cuidado. Así que eso está ahí, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros que tenemos que luchar, ¿verdad? Por esa fidelidad a Dios. Se le ha llamado a esta historia que se presenta en Deuteronomio la historia deuteronomista, que ya lo mencionamos, ya que es muy peculiar a este libro y tiene unas características particulares. Es interesante observar que el relato no comienza haciendo alusión al Génesis, sino a la revelación en el monte de Dios. El discurso de Moisés empieza en la experiencia en el monte, porque él quiere resaltar esa experiencia. Usted ha tenido una experiencia con Dios y eso debe marcar su vida y ayudarlos a tomar buenas decisiones en el futuro. Se hace también mención de las victorias sobre varios reyes en la historia reciente, en ese primer discurso, para demostrar cómo el Dios que le ha acompañado durante la travesía por el desierto lo sigue acompañando todavía. Y ese es un punto importante en el primer discurso de Moisés. El Dios que acompañó todavía te está acompañando a pesar de la parte negativa, de la desobediencia. Por un lado, estos capítulos destacan que no habrá tierra prometida si no hay un pueblo que confíe y sea fiel a Dios. Por otro lado, continuamente les recuerda que no es por el mérito, Deuteronomio 9:4, ni el poder del pueblo, Deuteronomio 7:7, que verán cumplida la promesa de la tierra, sino por la misericordia y justicia de Dios. Se lo está diciendo clarito antes que empiecen a batallar con los pueblos. Sus victorias no son porque ustedes son un pueblo grande, buenos guerreros, no. Es por la misericordia y la justicia de Dios. Con todo eso, ¿verdad? Como que titubean en ese asunto. ¿Verdad? Desde el 1:19 se nos muestra un pueblo en peregrinaje desde Horeb o Sinaí. El pecado del pueblo en esa travesía fue la falta, o el pecado principal, vamos a decir, fue la falta de confianza en el Dios que ha probado ser fiel al pueblo. Falta de confianza. ¿Tendremos nosotros también falta de confianza en Dios? Es algo que tenemos que reflexionar y meditar en nosotros mismos. Desde el inicio del capítulo 1 se articula el discurso de Moisés de tal forma que el pueblo cobre fortaleza
y los anima a confiar en Dios. Se ha comparado este capítulo con un manual de instrucciones para que el pueblo pueda vivir a la nueva tierra. Un manual de instrucciones para que estén preparados para comenzar la entrada a la tierra prometida. El cuerpo de discurso del 2:1 al 3:11 informa sobre los logros, luchas y victorias que han tenido ante pueblos vecinos. ¿Por qué es importante esta parte? Porque se van a enfrentar a pueblos que lo van a querer eliminar. Así que las experiencias del pasado, pues es importante que Moisés se las cuente por primera vez a algunos que salieron pequeñitos, nacieron en el desierto, y a otros recordarles cómo Dios los guió a la victoria. Por eso es importante lo que vemos posteriormente en los capítulos 5, 6, de ahí se presenta a un Dios como un Dios único, el Shema. Yo soy distinto a los demás dioses. Yo estaré con ustedes. Si estuve con ustedes antes, voy a estar con ustedes ahora. Y lo que pide Dios es confianza. Tiene un propósito teológico evidente, porque a pesar de las dificultades encontradas, Dios está guiando la historia y la está llevando hasta lograr sus propósitos. Es confiar de que Dios está sentado en su trono y nos está guiando. Se describe aquí la marcha de Israel a través de varias naciones. Ahí menciona a Edom, Moab y Amón. Deuteronomio 2, 1-23. Pero es interesante que este peregrinaje sea relativamente pacífico, pues Yahvé quien le dará victoria a Israel. Si Dios es el que logra la victoria, pues tiene como un aspecto pacífico. Porque no va a ser la fuerza de mollero, va a ser por intervención divina. En Deuteronomio 3, 12 a 29 se narra la primera distribución de la tierra por Moisés para las tribus de Gad, Rubén y Manasés en Transjordania. Aquí hay un problema. Vinieron estas tribus, Gad, Rubén y parte de Manasés, fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, lo siento mucho, pero nosotros nos vamos a la tierra prometida. Imagínate, eso fue como una bofetada a Moisés, luchando tantos años para entrar a la tierra prometida. Ahora esta gente ahora no quiere entrar. Nos vamos a quedar acá, en la Transjordania. Nos vamos a quedar aquí, nos gusta aquí, para allá no vamos. ¿Qué le contestó a Moisés? Después de subir la hija a la izquierda. No hay problema, quédense aquí. Pero todos tus jóvenes de guerra me acompañan. Y no me contestes. Tampoco me mires así. Y así hicieron. Los jóvenes de esas tribus no se quedaron en la Transjordania. Se fueron, en este caso con Josué, ¿no?, a conquistar la tierra. Pero estos pueblos se quedaron en la Transjordania. ¿Okay? Repito, Gad, Rubén y parte de Manasés. ¿Ok? Esto de las tribus de la Transjordania, tribus del norte, tribus del sur, ya desde Moisés ya se veía dificultades, que también se ven en Josué y también se ven en la historia de Salomón, David, Roboam, Jeroboam, y en la distancia que había de un lugar a otro. En la historia de Josué hay una historia ahí que aparentemente pues, unos israelitas del norte empezaron a sacrificar animales en el norte y no en el sur. Y ahí se formó un revolú. Y mandaron unas personas para que investigaran el problema. Y cuando entrevistaron a esas personas, ellos, no, pero es que esto nos queda muy lejos. Ve, hay una dificultad ahí. Cuando usted lee el pasaje de Roboam, que es el hijo de Salomón, muchachito lo más cariñoso, cuando el texto dice, el pueblo de Israel fue a reclamarle porque las contribuciones estaban muy altas, el IVU estaba muy alto, el municipio, el IVU, el gobierno estatal, todo, había todos los IVU ahí. Realmente la traducción sería los del norte. No son el pueblo en general, no son los del sur, son los del norte que están reclamando a Roboam que le bajara un poco. Bájale 2 rayitas porque estaba muy... Porque Salomón se lo había subido bastante, ¿verdad? Y usted sabe la historia, Roboam no hizo caso.
¿verdad? Pero este problema ya existía, ¿no? La distribución de las tribus, la distancia, el reinado, después la monarquía también tuvo problemas de tratar de unificar al pueblo, porque mantener unido un pueblo no es nada fácil, ¿verdad? Es un trabajo difícil que solamente con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Pero esas dificultades ya se ven acá desde Moisés. En el capítulo 4, Moisés concluye su primer discurso, termina, ¿verdad?, en el capítulo 4, exhortando al pueblo sobre la importancia de permanecer fieles al llamado de Dios. Así que este primer discurso concluye con una referencia a las ciudades de refugio, discutidas también en Deuteronomio 19, Éxodo 21 y Número 35. Eran personas que cometían algún delito, se ubicaban en esas tierras de refugio. Es una organización administrativa que se dio y se repite otra vez en Deuteronomio. Esto se ha descrito como un ejemplo de una de las preocupaciones y temas privilegiados en el libro, a saber, la justicia social. Este es un tema importante en Deuteronomio. Bueno, un tema importante en toda la Biblia, pero Deuteronomio se marca. Y posteriormente, ahorita vamos a resaltar un poco esa parte, ¿no? Pero sí, ¿verdad? No es solamente Deuteronomio. Toda la Biblia está el tema impregnado de la justicia social. Los versículos 44 y 49 presentan la introducción al segundo discurso que comienza en el capítulo 5. Este segundo discurso se ha dividido en dos partes. La primera abarca del 5 al 11, donde se ofrece una serie de testimonios, estatutos, decretos, instrucciones sobre el decálogo, el pacto y la exhortación conocida como el Shema. Entonces, del 5 al 11. En los capítulos 12 al 28, o sea, la segunda parte de este segundo discurso, esta se subdivide a su vez, pues contiene primero el llamado código de instrucciones o código de la ley o ley deuteronómica, que ya dijimos que está del 12 al 26. Ese es el centro del libro, ¿no? Y luego concluye con unas advertencias y leyes adicionales en Deuteronomio 27 y capítulo 28. Este segundo discurso tiene un estilo también exhortativo, o también se puede llamar un estilo pastoral. ¿Okay? La palabra decálogo proviene, ¿verdad?, de deca, que es 10, y logos, palabras. Eso es griego, ¿no? Traduciéndose literalmente como 10 palabras. Antes de comenzar propiamente con el decálogo, Moisés les recuerda al pueblo que el Señor hizo pacto con ellos y no solo con sus antepasados. Ahí Moisés lo aclara bien. No vengan a decir que eso es con sus padres nada más, no, eso es con ustedes también. Ustedes son sus hijos. La próxima generación es también con ustedes que hizo pacto. No se vayan a zafar de esto. Y ahí surge la pregunta, o sea, ¿con quién fue finalmente que Dios hizo el pacto? Moisés no está diciendo que está a punto de hacer otro pacto con la nueva generación, no, sino que los invita a esta nueva generación que se apropien del mismo pacto que Dios hizo con sus padres. ¿Ok? Como posteriormente vamos a hablar en capítulo 6, de la transferencia de la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con esto, ¿no? De que los hijos se deben de apropiar de la palabra que tienen sus padres. Pero claro, los padres tienen que transmitir eso a sus hijos. Pero no solamente transmitir, hay una parte responsable de los hijos de apropiarse de eso. Si yo no me apropiaría de todo lo que me dijo mi mamá cuando chiquito, pues mi mamá lo hizo bien, pero y yo me apropié de esa palabra. O sea que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? De la forma que está redactado el texto, cada generación que lee esta declaración entenderá que el pacto que Dios está haciendo es
con ella. O sea, cada generación de Israel, incluyéndonos a nosotros, también que leemos este libro, cuando lo leemos, tiene esa mirada como si nos estuviera mirando a nosotros, que también es conmigo la cosa. Así que también nosotros como cristianos, hoy, siglo XXI, no podemos tampoco zafarnos de esto. Esto también es para nosotros. Apropiarnos del pacto, apropiarnos de esa relación con Dios que tenía Israel, ahora a través de Cristo. Como dice Deuteronomio 5:3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Me imagino a Moisés diciendo eso, mirando ahí fijamente. No solamente con tus padres esto, no, con todos nosotros. Contigo. Personalizó el pacto, lo trajo a su momento, no lo dejó como un evento del pasado. Podríamos entender el decálogo como el documento que contiene los valores y principios que sirven como la constitución más antigua de Israel. Que eso es lo que es, ¿verdad? Como una constitución, un grupo de leyes y mandatos para agradar al Señor. El decálogo se encuentra en capítulo 5, del 6 al 21. Y sirve de introducción a las instrucciones que se expondrán en los capítulos, repetimos, 12 al 26. Así que al final del decálogo, verso 33, expresa el propósito de estas instrucciones o leyes que han sido expuestas, incluyendo el decálogo mismo. Como dice ese verso 33, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Cuando uno compara esto con Éxodo, dice más o menos eso mismo, pero no dice lo de os que vaya bien. En Deuteronomio lo añade, como que alumbrando un futuro de una relación con Dios. Esta afirmación repite lo que se ha declarado en muchos lugares del Pentateuco. Vuelve y se repite en Deuteronomio. La finalidad de todas las leyes o instrucciones en el Pentateuco, ¿verdad? Obedecerlas y ponerlas en práctica. De ahí que el Deuteronomio en su totalidad ha sido llamado por algunos especialistas como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Ok? Un objetivo de este estudio es que cuando terminemos usted ame más el libro de Deuteronomio, lo quiera más, le dé cariño, ¿verdad? Hay libros en la Biblia que sabemos que como o tratamos unos libros más, otros menos. ¿Verdad que sí? Diga que sí, yo sé que es así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante estos estudios libro por libro, porque ahí no vamos a brincar. La pastora no va a brincar. Libro por libro. Ay, que este no me gusta. No, libro por libro. Eso es lo bueno de estos estudios, porque a veces brincamos libros. Hay libros que yo no los escucho mucho. El pobre Cantar de los Cantares, bendito. Eclesiastés, nadie lo mira. Hay libros que no se tocan mucho. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la relación lógica entre afirmar que Dios es uno y que debemos amarle? Otra pregunta que podríamos hacer, ¿por qué Moisés pronuncia este mandato? La relación entre afirmar que Dios es uno, estamos ahora en Deuteronomio 6, el Shema, Dios es uno, y que debemos amarle, no ofrece una continuidad lógica en el sentido de que realmente aquí no es solamente que se está trayendo que Dios es uno, sino que aquí va un poco más allá de Dios es uno en la parte de la experiencia con Dios. O sea, repito, no es solamente que se está declarando que Dios es uno, sino que es uno en el sentido también de mi experiencia con Él. Ese Dios que es un Dios de acción, un Dios que interviene, es diferente. Un Dios que no cambia, un Dios que me acompaña. Es un Dios único. Así que este Dios uno está relacionado más bien con el ser de Dios, con su naturaleza, su ser. Así que por cuanto Dios es uno, de generación en generación, este Dios no es un Dios caprichoso ni impredecible,
Por tanto, debemos amarlo. Para Israel, claro, tenían ese panorama de los dioses paganos que ellos entonces comparaban. Y ellos sabían, ¿verdad?, que Dios era diferente. Igual que le pasó a Abraham. Cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, a Abraham no le sorprendió eso. Porque donde Abraham viene, de Ur, los dioses pedían a las personas sacrificar sus niños a los dioses. Así que no se sorprendió Abraham. Quizás se sorprendió cuando Dios entonces, ¿verdad?, lo detuvo, diciéndole a Abraham, hay propiciación, hay un animal por ahí que es para esto. Yo soy diferente a los dioses que tú conociste. Yo soy un Dios único, diferente. Eso fue una gran enseñanza para Abraham. Se debe amar a Dios por las promesas que hizo a los antepasados de Israel, la liberación de Egipto y porque sus objetivos siguen siendo a favor de los oprimidos. Es el mensaje de Éxodo, ¿no? Dios libera a los esclavos, los oprimidos, los marginados. Dios los mira, Dios los atiende, Dios los libera. Ese mensaje no caduca, sigue. Así que Moisés está afirmando que el pueblo debía amar a Dios como respuesta a su amor divino. Amo a Dios porque me amo primero. ¿Sí? Y ahí hay que tener un poco de cuidado de dónde se fundamenta nuestro amor. Porque mi amor no se puede fundamentar como si Dios fuera un Santa Claus. Yo lo amo porque me va a dar un regalito. Me va a contestar mis peticiones, me va a dar esto, tenga cuidado con eso. Porque ahí no sería amor ágape, que es un amor incondicional, ahí sería amor fileo, amor condicional. Yo lo amo por condiciones. Y cuando no vienen esas condiciones, ¿qué vas a hacer? Pues se van para el mundo, porque no, yo no le contesto la petición. No, mi amor a Dios es a Dios ágape, que es el que dice la Biblia. Incondicional. Me conteste o no me conteste la petición. Yo sigo amando a Dios. Como dijeron los 3 hebreos, ¿me libra o no me libre? Mi relación con Dios no depende si me libra o no me libra. Mi relación con Dios depende de que yo lo amo porque me amo primero. Punto y se acabó. Porque si depende de las circunstancias, mi relación con Dios, no vamos a durar ni 2 días. Porque vamos a pasar adversidades. Así que eso es importante, ¿no? Aquí, como en otros lugares de Deuteronomio, el llamado a amar a Dios, en Deuteronomio 6:5, se relaciona con la obediencia a Él. Si lo amo, pues lo obedezco. Eso está completamente relacionado. Así que la relación de amor y obediencia entre Dios y su pueblo se expresa en última instancia en una relación ética comunitaria. Y ahí les pongo Deuteronomio 10:12 que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y ahí viene, que ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto está repetido en otros pasajes del Pentateuco. Y ese fue el mismo pasaje que Jesús cogió cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos. Amar a Dios y amar al prójimo. Entramos en los capítulos 7 al 11, un llamado a recordar las acciones de Dios. Así que Moisés va a que ellos, esa generación que va a entrar a la prometida, recuerden cómo Dios intervino. Así que en los próximos 5 capítulos Moisés llama al pueblo a recordar las acciones de Dios. El capítulo 7 ofrece una serie de exhortaciones sobre cómo el pueblo se debe conducir cuando llega a la tierra prometida. Así que aquí, como dijo ahorita, hay un manual de reglas. Cómo te debes conducir cuando entres a la tierra prometida. La separación de las prácticas y de los pueblos cuya tierra van a poseer deberá ser absoluta. Porque aquí va a haber una influencia de otros pueblos hacia el pueblo de Israel. Esa tentación de cómo hacer las cosas, van a haber otras conductas, ellos van a ver otras conductas que no se deben guiar a ellas, se deben guiar por lo que Moisés le está diciendo aquí. Allí no se permitirá ningún tipo de relación o pacto con esos pueblos, porque tienen otras costumbres que están alejadas de Dios. Deuteronomio 7, 2 al 5 y 16 al 26.
La razón por la cual se deben de distinguir de los demás pueblos es la elección, lo que los lleva a ser un pueblo santo. De ahí deben mantener una conducta que refleje el pacto con su Dios. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, lo repite 2 veces. Te ha escogido, ahí viene el tema de la elección. Te ha escogido para que le seas un pueblo especial. No te escogió por escoger. Te escogió para propósitos específicos. Para que seas un pueblo especial. Y sigue diciendo: más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que no te vas a conducir como los demás pueblos. Te vas a conducir bajo mis mandatos y mis instrucciones y mis leyes. Eso es importante, porque si no, entras a la tierra prometida, empiezan a imitar a los demás y ahí se cae o fallan delante del Señor. Que esa es toda la tragedia del libro de Jueces, ¿no? La subida y las bajadas, imitando costumbres de otros pueblos. Si ellos obedecen, Dios los continuará protegiendo y los bendecirá. Deuteronomio 7, 12 al 15. Hay una palabra también aquí de advertencia, que se lo pongo ahí en unos recuadros. Una cosa es mantener una ética que defienda y sostenga estilos de vida cónsonos con la enseñanza y valores de este Dios creador y liberador, donde se rehacen de manera absoluta los estilos de muerte caracterizados por Egipto o por Canaán. Y el otro recuadro dice: en virtud de que es el pueblo elegido de Dios, se cree un sentido de superioridad sobre todos los demás grupos, pueblos y religiones. El recuadro está hecho en el sentido: Dios me escogió, Dios me bendijo, me dio herramientas, me liberó, está conmigo como poderoso gigante, pero que no, eso no me vaya a mí a ponerme orgulloso y a empezar a rechazar otros pueblos y empezar a decir que aquel no sirve, como Israel hizo en los años posteriores. Como decían muchos rabinos, que los gentiles eran como leña para el infierno, para avivar el fuego del infierno. Eso fue un error de Israel. Y Moisés se lo está advirtiendo en estos capítulos. Así que es importante, ¿verdad? Eso también nos puede pasar a nosotros. Cogemos espiritualidad, cogemos estatus en cristianismo y como que ya nos sentimos como que más arriba de los demás, ya no saludamos a los demás como antes, ya lo vemos como inferiores, y ahí viene el desastre. Ahí viene el desastre. No podemos caer en el error que cayó Israel. Mientras Dios más me bendiga, más me tengo que humillar. La humildad, que en definición sencilla es poner mi pensamiento que los demás son superiores a mí. Literalmente pensarlo así, punto. Israel cayó en esa actitud. Lo vemos en los evangelios con Jesús. La actitud de los fariseos, de los saduceos. Una actitud completamente arrogante. Entonces la bendición que Dios me da, no puedo pasar esa línea fina de que Dios me bendijo tanto y tanto y tanto, que me vuelvo yo también arrogante, a despreciar a los demás. A través de la historia, el pueblo de Dios ha caído en la tentación de adoptar actitudes de soberbia y de orgullo que han creado guerras, fomentado miedos, odios, hostilidades en contra de los extranjeros, los pueblos diferentes de ellos. Y aquí, ¿verdad?, tenemos que decir, son errores que ha cometido Israel y errores que también cometemos nosotros. Moisés les hablará de ese peligro. Si leemos Deuteronomio 10, 17 al 19, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le dan pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Ahí está el cantazo de Moisés.
La bofeta que le dieron a todos ellos. Ten cuidado. Y eso es un mensaje también para nosotros. Tenemos que reflexionar sobre eso. Muy fácilmente la preocupación por la santidad se puede deformar y llevar actitudes farisaicas y puritanas mal encaminadas. Moisés vuelve a advertir a Israel de estos riesgos. Deuteronomio 7 al 8. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Esa es la base de esto, amor. Y quiso guardar el juramento que hizo con vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la certidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Esos dos pasajes que acabamos de leer son advertencias de Dios al pueblo de Israel, de no porque sean pueblo de Dios caigan en la arrogancia y en el desprecio a los demás pueblos. Amén. Capítulo 8 y 9 continúan las exhortaciones y la invitación al pueblo a no olvidar a su Señor, no sea que se envanezca y piense que su poder y su fuerza son los que han producido su riqueza. El capítulo termina con Moisés recordándole al pueblo su función de intercesor. Lamentablemente esta labor Israel no la cumplió. Eso pasó, ¿verdad?, a la iglesia. Tenemos que cumplir a nosotros. Tenemos que ser un pueblo de interceder. El libro de Deuteronomio proyecta a Moisés también como maestro. También lo proyecta como profeta. Y también lo proyecta como un siervo sufriente. Ahí están los pasajes. En todas estas funciones se refleja un modelo del líder del pueblo de Dios que merece ser estudiado, comparado con los modelos de líderes que prevalecen en nuestros tiempos. Así que el modelo del líder de Moisés, ¿verdad?, todos nosotros debemos mirarlo y aprender de ese modelo. En Deuteronomio 10:12 al 11:32, Moisés resume su segundo sermón, un tema que merece la pena destacar. Está en ese pasaje que les pongo ahí, Deuteronomio 10:16 al 19, que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible y que no hace excepción de personas. ¿Verdad? Y el resto, ¿verdad?, lo leímos ahorita. Fíjense cómo dice: no endurezcáis vuestra cerviz, significa dejar de ser tercos, reverdes o soberbios ante Dios. Se refiere a abandonar la arrogancia y la desobediencia, llamando a la humildad, la sumisión y la conversión para recibir compasión. Como dice ahí, desde muy temprano en la historia, el texto presenta a Moisés reconociendo la necesidad de que la verdadera circuncisión sea del corazón y de la mente, y no meramente del tejido, ¿verdad?, del prepucio. Jeremías, nosotros vemos Jeremías 31-33. Y aquí viene la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿qué se tenía que hacer para que las instrucciones no fueran olvidadas? La contestación está ahí, en ese tercer punto de ese slide. Este mensaje resuena también en Deuteronomio 11, 18, 21 y 6, de 6 al 8, donde se indica que las instrucciones de Dios debían colocarse en lugares de fácil acceso y no esconderse porque se podrían olvidar. Ahí está el pasaje importante y más famoso de Deuteronomio, de que
pusieran los tintes, los postes, las paredes, ¿verdad? La palabra del Señor, para que no sea olvidada. Si alguien me pregunta, ¿eso lo podemos coger literal? Sí, lo podemos coger literal. Lo podemos coger literal. En su caso usted manda, así que no se preocupe por eso. Si usted quiere poner 20,000 textos en la pared, ¿quién le va a decir algo? Y un momento de necesidad y de crisis, yo creo que hace falta que tengamos esos textos ahí que nos sacuden, que nos ayuden a seguir adelante, ¿verdad? Así se puede coger literal. Así que, ¿qué se tenía que hacer para que las instrucciones no fueran olvidadas? Escribirlas, leerlas, ponerlas en un lugar de fácil acceso para tener contacto visual con ellas. ¿Ok? De ahí viene, ¿verdad?, lo del Shema, y de ahí sale la costumbre judía de poner ese pedacito del Shema, ¿verdad?, en las entradas de las casas y también de los hoteles. Las 2 veces que he ido a Israel, los hoteles que he ido allá, tanto en Galilea, Jerusalén, cuando usted va al cuarto del hotel, en la entrada de la puerta, al lado del marco de la puerta, tienen como un hoyito en la pared, y ahí está el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6. No sé si han visto eso en los videos. Los judíos cuando entran, hacen una seña, tocan el Shema y entran. Es eso específicamente lo que dice ahí en Deuteronomio. ¿Ok? Así que esa es la contestación de la segunda pregunta. Vamos a instrucciones y leyes. Eso está del capítulo 12 al 26, ¿verdad? Que es el centro del libro, ¿no? Finalmente recibimos en los próximos 15 capítulos el bloque de instrucciones y leyes que se habían prometido en Deuteronomio 1.5, pero que no se han dado todavía porque lo que siguió a esa promesa del 1.15 fue un repaso de la historia de Israel. Pero ahora, en este capítulo 12, ahora es que vamos para las leyes y el contenido principal. Muchas de las instrucciones y leyes que vamos a encontrar aquí ya han sido discutidas en otros libros del Pentateuco, como ya dijimos. Otras aparecen por primera vez en el libro de Deuteronomio. Y aquí viene la tercera pregunta del estudio de hoy. ¿Cómo se le llama en círculos académicos el bloque de los capítulos 12 al 26 de Deuteronomio? Ahí está, en el último punto de ese slide. En círculos académicos, a este bloque de texto se le conoce como el Código Deuteronómico. ¿Ok? Si ya con eso cumplimos las 3 preguntas. Muchos eruditos a través de la historia, de la interpretación, asocian el contenido de estos capítulos con el libro que provocó la reforma social y religiosa de Osías, lo que mencionamos ahorita, Segunda de Reyes 22. Se cree que este cuerpo de instrucciones o leyes sirvieron como una suerte de constitución nacional para Israel. En este documento se destacan una serie de temas, entre ellos la centralización de la adoración en Jerusalén y la protección a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Este mensaje, como dijo ahorita, se repite en muchas partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En el capítulo 14 nos había anticipado algo sobre el manejo de las posesiones y los diezmos, que es otro tema que se establece en este código de leyes. El capítulo 15 trata sobre el año sabático o año de cancelación de deudas. Está bueno, ¿verdad? Capítulo 15 del 1 al 11, sobre cómo tratar a los esclavos hebreos, Deuteronomio 15, 12 al 18. Esta medida está dirigida a la protección de los mismos israelitas. El capítulo 16 presenta atención a través de las fiestas principales de Israel que se deben llevar a cabo a través del año. Eso está explicado en el libro de Levíticos.
La fiesta de la Pascua, Deuteronomio 16, 1 al 8. La fiesta de las semanas, Deuteronomio 16, 9 al 12. La fiesta de los tabernáculos, Deuteronomio 16, 13 al 15. En Deuteronomio se ve diferencias en relación a las fiestas. Ahí están los pasajes que estamos indicando. El capítulo termina con una declaración sobre la administración de la justicia, así que la celebración de esas fiestas cumplía con una función integradora, con un aspecto social. Era en el proceso de la celebración que el pueblo repasaba y recordaba y afirmaba su identidad, su historia y su propósito como el pueblo. Así que las fiestas tenían estos objetivos y se enseña eso aquí en Deuteronomio, en esta sección. En los capítulos 17 al 19 nos habla de las leyes sobre los reyes, se define el sustento de los levitas, se advierte contra el ocultismo y se establecen ciudades de refugio, que ya las mencionamos. Se designan lugares para quienes maten a alguien accidentalmente, diferenciándolos de los asesinatos intencionales. Así que estamos ahora, como repito, en el código deuteronomista, o sea, en el centro, en el meollo del asunto, ¿no? Estas son las leyes que dijimos ahorita que se encontraron en la época de Josías, que cuando Josías las leyó se rasgó el vestido porque se oían cosas ahí que no estaban practicando. No estaban practicando. Esta parte de los reyes, acuérdense que Israel ni ha entrado a la tierra prometida, o sea que está lejos de ser una nación monárquica, pero aquí mencionan a los reyes. Esto es un texto que posiblemente, ¿verdad?, se escribió posteriormente, con la explicación que ya dimos al principio de la autoría. Hay algo curioso ahí, que hay un texto que es una regla para los reyes, o en este caso para los futuros reyes, que dice que no debían de tener muchas riquezas. Y también dice, no deberían tener muchas esposas. Y uno lee la historia de Salomón y parece que Salomón o no leyó ese pasaje, o si lo iba leyendo destornudó y no miró el texto, brincó, porque Salomón hizo todo lo contrario de ese pasaje. Algo curioso, ¿verdad? En los capítulos, porque Salomón, Dios le dio riqueza, pero el texto es claro, él buscó y consiguió más riqueza todavía. Por eso es que tuvo que subir las contribuciones y por eso tuvo problemas cuando estaba su hijo Roboam. Y las esposas ni las mencionemos, porque estamos hablando de 700 esposas y 300 concubinas. Yo no sé si estaban de adorno, era como un cuadro en la pared, yo no sé. No me pregunte. Pregúnteme a Matías ahorita cuando termine. Pero usted suma 300 más 700, 1000 mujeres. Yo me quedo con la mía. En los capítulos 20 al 22 nos hablan de normas sobre la guerra, vida social, pureza y ética. En los capítulos 23 al 25 nos habla de santidad en el campamento, leyes humanitarias, justicia cotidiana, normas sobre el divorcio, la excepción militar para recién casados, el dejar sobras en las cosechas para los pobres, el uso de pesas, medidas justas en el comercio. Hasta eso Dios se mete. Y de hecho hay textos bíblicos en los profetas menores y profetas mayores que Dios está señalando ese pecado, porque para Dios es un pecado. Alterar las balanzas para que el comerciante le robe al pobre, para Dios es un pecado. Una balanza descalibrada, la descalibraba para favor del comerciante. No existía DACO, así que no había inspectores, no había DACO. Y eso alteraba en la balanza y eso era, y siempre era, qué casualidad, a favor del comerciante. Dios miraba eso y Dios señalaba ese pecado a través de los profetas. Y está aquí en el código deuteronomista.
Ya dijimos, ¿verdad? Exención de militares para los recién casados, creo que era 1 año, no podían estar en la guerra, 1 año de luna de miel. El dejar sobras en las cosechas, ya lo dijimos. Capítulo 26 nos hablan de primicias y la ratificación del pacto, ofrendas de gratitud, compromiso final en el capítulo 26. El 26 cierra con una solemne declaración: Israel acepta a Jehová como su Dios y Dios acepta a Israel como su pueblo especial y santo. Es lo mismo que sucede en Éxodo, pero ahora con esta nueva generación. No es un nuevo pacto, ya lo explicamos, es el mismo pacto de los padres, pero esta nueva generación se compromete para obedecerla y así entrar a la tierra prometida. En estos 2 capítulos, me refiero al 27 y 28, concluyen el segundo discurso de Moisés y enfatizan la seriedad del pacto entre Israel y Dios. Así que después que Moisés pone las instrucciones ante el pueblo, este no puede permanecer neutral o pasivo ante ellas. Ahora viene el reto ético: pueden vivir por ellas o negarlas, pero no hay posiciones neutrales o paños tibios. Cuando uno lee el pasaje, eso es lo que se presenta: obedecer o no obedecer. No hay espacio para espacios grises. En Deuteronomio 27, 1 al 10, se establece la ceremonia del pacto en Siquem y una serie de provisiones a los levitas, seguidas por ciertas bendiciones y las maldiciones que están en Deuteronomio 28, del 1 al 14 las bendiciones y las maldiciones del 15 al 68. Y eso tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, de que tiene que haber un compromiso de esta nueva generación, y si lo aplicamos a nosotros, pues un compromiso también de nosotros de obedecer los mandatos. Estas no son otras cosas que las consecuencias, cuando se habla de bendición y maldición, no es otra cosa que las consecuencias de seguir el pacto o rechazarlo. Esta sección, que nos puede parecer inapropiada, era una parte común en los pactos antiguos. El desequilibrio entre la cantidad de bendiciones y de maldiciones era común también en los códigos de Babilonia de aquella época. O sea, ese lenguaje era común en aquella época. Los mandatos, las instrucciones, las consecuencias de obedecerlo, las consecuencias de no obedecerlo. Y aún hoy, los contratos legales, ustedes lo saben, ¿verdad?, expresan las consecuencias negativas o positivas si las partes, ¿verdad?, incumplen con el contrato. Es lo mismo. Estos cuadros, ¿verdad?, estos 4 capítulos, 29 al 32, constituyen el tercer discurso de Moisés. Este es el más breve, el tercero es el más breve de los 3. Y está dividido, ¿verdad?, en el libro. Los estudiosos destacan que las diferencias entre el primero y el segundo pacto radica más bien en la forma como Moisés se va separando del liderato. En el transcurso del discurso, Moisés va poco a poco, porque va a entrar ahorita la despedida. El liderato de Moisés ha llegado a su culminación, 31 y 32, ahí está la despedida. Ahora el pueblo pasará a otra etapa de su vida comunitaria. Y aquí hay un acto importante, ¿verdad?, que ya había sucedido. Moisés, ya Dios le reveló a Moisés quién era el sucesor. Ya sabemos que es Josué. Pero aquí el acto que quiero resaltar es que esto sucede en medio, o sea, el pueblo mirando realmente quién era el sucesor. Imagínense si Moisés no hubiera puesto las manos públicamente donde Josué y después Moisés se muere. Es revolución hubiera formado. ¿Y quién va a ser el líder ahora? Pero como el pueblo vio, ¿verdad?, lo vio con sus ojitos ahí, que Moisés puso las manos, ungió a Josué, ya no había duda de que Dios ha escogido a Josué. Eso es importante en las cosas, ¿verdad?, que son sucesorias, ¿no? Y para los pueblos pues también son importantes. Los estudiosos destacan que las diferencias entre el primero y el segundo pacto radican más bien, ¿verdad?, en la forma como Moisés, ¿verdad?, va haciendo esta transición. Poco a poco se va como alejando y cae en la despedida.
Así que tendrá que asumir sus decisiones y responsabilidades sin la ayuda de Moisés, ¿verdad? Refiriéndonos al pueblo. Presenciamos aquí el primer relevo generacional en la historia del liderato de Israel. De Moisés pasa a Josué. Sabemos que Josué no es como, no sé si decirlo, ya entré ya tengo que decirlo. No es como un político que cae de paracaídas. Josué no es un político que cae de paracaídas. A Josué lo vemos ya desde jovencito. Detrás de Moisés. Dice que se esperaba Moisés, cuando Moisés entraba a la tienda a hablar con Dios, Moisés se quedaba afuera esperándolo. O sea, Moisés ya desde un comienzo está demostrando su pasión hacia el ministerio, hacia Dios. O sea, Moisés no está cayendo de paracaídas. No fue un señalamiento de dedo de la parte humana. Josué estaba demostrando sus capacidades. Dios no lo escogió por simplemente escogerlo. Es que Josué ya tiene unas características. Después de la experiencia en el desierto, lo vemos liderando una batalla, ¿verdad? No tanto por su fuerza, sino por su fe en Dios. Así que se ganó los honores, ¿no? Y Dios lo llamó a sustituir nada más y nada menos que a Moisés. Claro, eso como quiera sacudió a Josué. Lo vemos en Josué capítulo 1, 2, ¿verdad? Que él como que, espérate, si yo no soy Moisés, ¿cómo yo voy a hacer estas cosas que Moisés hizo? Si yo no soy Moisés. ¿Y qué le contestó Dios? Es que como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Aquí no es el Moisés el especial, aquí el especial y el protagonista soy yo. Y yo estoy contigo, no te preocupes. Sé valiente. Los capítulos 31 y 32 trabajarán preguntas tales como ¿quién sustituirá a Moisés? ¿A través de quién continuará recibiendo Israel la dirección divina? Esto ya se había anticipado en Deuteronomio 1:38 y 3:28. Y el sucesor de Moisés será Josué. El Salmo 127:1 refleja la incertidumbre que podría experimentar el pueblo ante tal situación, pero también la responde. Dice Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Así que si Dios va a estar en el asunto, en esa transición entre Moisés y Josué, y Dios está dirigiendo, no va a haber problema. No va a haber abandono de Dios, al contrario, Dios promete continuar su presencia en medio del pueblo. Vamos a resaltar algunos pasajes, ya ir concluyendo, que ya algunos los mencionamos, pero vamos a ir directamente al pasaje. Durante la cosecha, los israelíes deben dejar un poco de alimento a los necesitados. ¿Te acuerdan que lo leímos o lo mencionamos? Eso está en Deuteronomio 23, 24, 25. Y Deuteronomio 24, 19 al 22. En Deuteronomio 23, 24, 25, en la nueva versión internacional, dice, si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada de tu cesto. O sea, come pero no abuse. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz, que es la herramienta que tú coges bastante trigo. El mismo mensaje, puedes coger, pero no abuses. Exacto, no es para llevar. Si usted me dice, mira Manuel, ve a casa que tengo ahí ese árbol de aguacate, yo cojo 2 o 3. No voy a llevar un saco allí, un tro. Hermano, llegué con el tro, vamos a llenarlo. No, 2 o 3 aguacates. Estoy mirando un mensaje directo a ver si alguien... Y Deuteronomio 24, 19 al 22, dice, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, imagínense esos trabajadores recogiendo, y se le olvidó una gavilla. Dice el texto, no vuelvas por ella, déjala, para que el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tu olivo, sacudirlo, ¿verdad?
No rebusques en las ramas, a ver si quedó una. Pues, sacudiste, no sacudiste muy fuerte, se quedaron 2 o 3. El texto dice, no rebusques, no, déjalas ahí. Las aceitunas que queden, déjalas, y vuelve lo mismo, para el extranjero, el huérfano y la viuda. Verso 21, cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, ¿verdad? Así queda una uvita. Los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno, no es una recomendación, no es decir, no, te ordeno que actúes con justicia. ¿Se acuerdan del pasaje de Boaz? Ruth, exacto. Ruth, Boaz hizo exactamente lo que el mandamiento de Moisés decía, la palabra de Dios. Digo, también se estaban hablando de ella, pero eso es aparte, ¿no? Aparte. Pero él hizo exactamente lo que hizo la Biblia. Le recordó a sus trabajadores, hey, no vayas para atrás a buscar las espigas, déjalas. Y Ruth, ¿verdad? Empezó a coger, ¿verdad? Para ella y para su suegra. Y se pudieron alimentar en ese momento de crisis. Todas las personas, incluidos los esclavos y los inmigrantes, tienen derecho al descanso el sábado. El sábado tiene muchas explicaciones, pero casi nunca se observa que el sábado tiene un aspecto social y es el descanso. Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás tú con toda tu obra, mas el séptimo es reposo de Jehová. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva como tú. También la persona, el dueño. Acuérdate que fuiste siervo, o sea, esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo que Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, en Egipto, esta gente no tenía día de descanso. Eran los 7 días trabajando, corrido, fuertemente. Acá Dios, no, espérate, te van a descansar. Y no solamente tú, toda esta lista de gente también. Y eso también tiene que ver con la justicia social. El Shabbat tiene sentido de cesar, ¿verdad? O parar cualquier actividad. Significa descansar del trabajo en consagración a Jehová. La provisión de trabajar era también por razones humanitarias. El reposo de todo trabajo cada 7 días es bueno tanto para el ser humano como para el animal, porque aquí en esta lista que leímos también incluyen los animales. Jesús insistió en que el sábado nunca puede ser un fin en sí mismo, otorgando así a los seres humanos mayor libertad para hacer el bien a los demás y para ocuparse de sus necesidades personales. Marcos 2:23, Marcos 3:4, Lucas 13:15. También había medidas que protegían a los pobres explícitamente. Deuteronomio 24, 16 al 18 dice: no le niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Se debe hacer justicia contra el prójimo y al trabajador también. Deuteronomio 24, 14 y 15. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagará su jornal cada día. Aquí no es de quincena, no. Trabajaste un día, te pagan un día. Antes de la puesta del sol, o sea, antes que quiera el sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Dios le llama a esto pecado. Justicia social. Siempre tengan en mente la acción de Josías cuando leyó todo esto, que se arrancó los vestidos. Tengan en mente eso, porque si se arrancó los vestidos, vuelvo y repito, es porque Israel no estaba obedeciendo nada de esto. Es más, al contrario, estaban atropellando al pobre.
Quitaron las tierras al pobre, esclavizando al pobre. Todo lo contrario estaban haciendo. Una de las razones y principios que se ofrecen para que los poderosos no caigan en la explotación de los más pobres era no olvidar que ellos mismos habían sido explotados. Es un texto que está repetido y repetido y repetido. Dios recordándole eso. El diezmo será no solamente para los levitas, sino también para los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Este es otro pasaje que también está involucrado en la justicia social. Deuteronomio 14, 22 al 29. Cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzca tus campos en la presencia del Señor tu Dios. Comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino, tu aceite, de los primogénitos, de tus manadas, del rebaño. Lo harás en el lugar donde Él te decida habitar. Si seguimos leyendo el verso 29, así los levitas no tienen patrimonio alguno, o sea, no tenían tierra. Por eso es que había que darle el diezmo a ellos, porque no tenían tierra para cultivar. Y ahí dice, y vuelve lo mismo, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Justicia social. En Deuteronomio 26:12 vuelve y se repite. Para el levita, para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Entonces, aquí ya al final entramos en la sección final del 33 al 34, que ahí entonces está ese tercer discurso que ya mencionamos, que ahí entonces ya en el 34 pues se menciona, como ya dijimos, la muerte de Moisés. En el 33 Moisés ofrece una oración de bendición a los israelitas. Esto es un acto que se acostumbraba a hacer normalmente. Usted lo puede ver en varios textos de la Biblia con diferentes personajes. Jacob, antes de morir, hizo esto con sus hijos, ¿verdad? Y así varios personajes patriarcas también lo hicieron, ¿no? Pues Moisés está haciendo lo mismo. Está bendiciendo a sus hijos, al pueblo, antes de, ¿verdad?, fallecer. En esta bendición, que también se considera un poema, como mencionamos al principio, Moisés identifica las tribus una por una y expresa su deseo de bien para cada una de ellas, como si fueran hijos de él. Bendición una por una. Así como hizo Jacob con todos sus hijos. La despedida del líder que no pudo entrar a la tierra manifiesta gran paz y gratitud. En este momento crucial de su vida, Moisés no piensa en sí mismo, sino en la comunidad que está llamada a continuar el peregrinaje con Dios, en su viaje, ¿verdad?, con relación con Dios. Y, como ya mencionamos, el capítulo 34 tiene la despedida final y tiene la muerte de Moisés. El relato presenta a Moisés subiendo al monte Nebo. Allí Dios le muestra una visión de toda la tierra que le ha prometido a los antepasados. Moisés tenía 120 años cuando murió. ¿Alguien tiene 120 aquí? Para saber más o menos cómo. ¿No? ¿No? Israel, tú eres jovencito. No estás lejos de eso. 120 tenía Moisés cuando él fallece. Dice el texto que mantenía el mismo vigor en sus ojos. Eso es impresionante, eso. Yo tengo espejuelos cuando tenía 30 y pico años. Yo estoy bien atrás. Moisés tenía vigor, entonces. Aquí, ¿verdad?, no tanto se refiere literalmente, es los ojos, ¿verdad?, de la espiritual, ¿no?, de la visión que Dios le está dando. El pueblo lloró su muerte y reconoció que nunca antes se había levantado un profeta como él en Israel. Después el pueblo guardó un luto de 30 días. 30 días. Aunque los últimos 2 capítulos son la conclusión de un periodo de la vida del pueblo y del liderato de Moisés, representan también la transición a una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Y ahora tendrá lugar en la tierra prometida y bajo un nuevo líder, que es Josué. Todo lo que sigue desde el libro de Josué hasta Reyes
no se podría entender sin la introducción que presenta el libro de Deuteronomio. Este nuevo comienzo manifiesta una actitud de expectativa sobre lo que ocurrirá. A pesar de las rebeliones e infidelidades del pueblo, las promesas de Dios permanecerá inalterada. La expectativa en la vida siempre va a estar. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Eso es normal en nuestra vida, rutinaria. Ahí es que entra en escena la confianza a Dios. La confianza en Dios. En determinados momentos el pueblo cosechará las consecuencias de sus pecados. Pero el juicio no será, importante esto, el juicio no será la última palabra de Dios para Israel, sino la gracia. Así que hay que reafirmar que el mismo Dios creador, liberador y sustentador ha estado con toda su creación, incluyendo Israel, desde los orígenes del mundo y continuará estando con ella hasta la plenitud de los tiempos. Dios se hizo presente en Israel, Dios también se hizo presente en muchos pueblos. Y tenemos datos, historia. Fuera de la Biblia tenemos historia de que sí, Dios intervino en otros pueblos. ¿Se acuerdan lo que hablamos cuando el estudio de Éxodo? Con aquel faraón que rechazó a todos los dioses paganos y empezó a enseñar que había un solo Dios. Es un ejemplo de eso. Es un ejemplo que Dios ama a la humanidad, que Dios interviene con la humanidad. Así que antes de su muerte, Moisés subió al monte Nebo, como ya dijimos. Ahí está el mapita para que puedan identificar geográficamente el monte. Están lo que se llaman los mismos campos de Moab en la Transjordania. A pesar de que no pudo entrar a la tierra prometida, Dios le mostró, ¿verdad?, su belleza desde aquella cima. En conclusión, a repasar las promesas de Dios y sus hechos poderosos en la historia, podemos aprender acerca de su carácter, del carácter de Dios, cómo Dios es. Porque la perspectiva que yo tenga de Dios viene de mi conocimiento y experiencia con Dios. Yo puedo creer y saber por la Biblia que Dios sana. Es una información que tendría yo por la Biblia. Pero hasta que Dios no me sane, como que no caemos en tiempo. Entonces, cuando Dios nos sana, que tenemos experiencia, entonces nuestra perspectiva de Dios cambia. Cambia por completo. Cambia por completo. Cuando perdemos un ser querido, que Dios nos consuela, nos apoya. Entonces ya no solamente Dios es mi sanador, también Dios es mi consolador. Y la perspectiva de Dios va cambiando, va en aumento cada experiencia que tengamos con Dios. Conoceremos a Dios más íntimamente si procuramos entender cómo ha actuado en el pasado. Además, podremos evitar errores en nuestra propia vida, aprendiendo de los errores de Israel en el pasado. Cada generación y cada persona deben responder de nuevo al llamado de Dios a obedecerle. Exactamente lo que hizo esa nueva generación en la Transjordania, en Deuteronomio. Les tocaba a ellos decidir. Les tocaba a ellos ahora demostrar que estaban confiando en Dios. Y eso ha sido así en toda la historia de la humanidad. Nosotros estamos en el mismo bote. Nosotros, esta generación, nos toca ahora hacer, ¿verdad?, obedecer al Señor y a trabajar para Dios. Hubo otra generación que ya no está con nosotros, que ya se fueron con el Señor, que hicieron su trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Así que cada generación y cada persona deben responder de nuevo al llamado de Dios a obedecerle. El amor de Dios forma el cimiento de nuestra confianza en Él. Confiamos en Él porque nos ama. Porque Dios nos ama, debemos mantener la justicia y el respeto. Nuestras decisiones hacen la diferencia. El decir seguir a Dios nos beneficia y mejora nuestras relaciones con los demás. Lo que hemos dicho muchas veces, si yo tengo una buena relación con Dios, tengo una buena relación con el prójimo. Y si tengo una buena relación con el prójimo, debo tener una buena relación con Dios. Las dos cosas van de la mano y una afecta a la otra. No puedo decir, tengo una buena relación con Dios y tener una mala relación con el prójimo. Tampoco puedo decir lo contrario. Por eso es que Jesús resumió los mandamientos de esa manera. Amar a Dios y amar al prójimo.
Elegir abandonar los caminos de Dios nos trae dificultades a nosotros y a los demás. Un mensaje claro en el libro de Deuteronomio. La calidad de la enseñanza a nuestros hijos debe ser una prioridad en nosotros. ¿Verdad? Yo siempre he testificado que en mi vida, un ejemplo, gracias al Señor, mi madre hizo su trabajo. No solamente nos enseñaba, nos daba ejemplo. Yo he contado otras veces, ¿verdad? Que ella no se daba cuenta, pero yo la veía a ella a veces antes de acostarse, se sentaba en la cama a leer la Biblia, se arrodillaba y se dormía. Y mi curiosidad de niño era a ver si lo hacía otra vez. Y yo escondida a veces me asomaba y mi mamá otra vez lo hacía. Y otra vez lo hacía. Y eso se queda aquí. Tenía 6, 7 años, póngale. Pues eso se me quedó ahí. Entonces, ese ejemplo vivo, y aunque los jóvenes a veces cometen algunos errores en su proceso de juventud, pero ese ejemplo está ahí, en su corazón, en su mente. Así que es importante esta enseñanza de Deuteronomio, pasar a las próximas generaciones la enseñanza, el ejemplo de la palabra del Señor. Pero Dios desea que su verdad esté en nuestros corazones y no solo en nuestras tradiciones, que esto no se convierta como una rutina y a veces se convierte hasta como un castigo. Castigando al hijo, vamos para la iglesia, es un castigo, o ponte a orar, o ponte. Son errores que se cometen en la familia, que son trágicos en el futuro. Amén. Así que el mensaje de Deuteronomio es versátil, trastoca, como ya dijimos, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con Dios, admirar lo que significa hacer un pacto con Dios, tener el compromiso de obedecer ese pacto, ¿verdad? Y transmitir esta enseñanza a las próximas generaciones. Hasta aquí este estudio, Dios le bendiga, Dios le guarde. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna contribución, en confianza. Las preguntas contestadas, si alguien la tiene, me la puede entregar, o si no, el domingo la puede entregar también. La puede dejar ahí en la mesa. Son 3 preguntas bien complicadas, bien difíciles. Difícil. Ahí les dejo una bibliografía, ¿verdad?, de los libros que utilizamos para hacer este estudio, para que también ustedes tengan, ¿verdad?, esa lista de libros con respecto al libro de Deuteronomio. Ya saben, ¿verdad?, como dijo el pastor Matías, pues estaremos cogiendo un receso y posteriormente, más adelante en el año, ¿verdad?, estaremos retomando los estudios libro por libro. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no, pues la persona que está a cargo, la parte final. Gracias Manuel. La verdad que uno disfruta escucharte.